Lamentablemente la situación hoy día está un poco complicada con los niños y los adolescentes. Yo lo digo porque millones de chicos están a punto de perder el año escolar, ¿no es cierto? Son 13 regiones en las que se mantiene la huelga y al parecer no hay visos de solución. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, yo creo que primero hay que entender qué es esta huelga. Aquí, durante 10 años, hubo un virtual congelamiento de los sueldos de los maestros. En el gobierno de Alan y luego el gobierno de Humala hubo aumentos pequeñísimos. En el gobierno anterior, del cual yo fui ministro de Economía, ¿el gobierno de Toledo? Aumentamos los sueldos de los maestros 90%. Sí. Eran bien bajos y los dejamos en 1.200 soles, 90% más que cuando empezamos. Después se fueron de 1.200 a 1.500 durante 10 años. O sea, 30 soles al año de aumento, ínfimo, ¿no? Su promesa fue que iba a nivelarlos en campaña. Y estoy cumpliendo la promesa. Estoy cumpliendo, claro que lo hubiera querido hacer en julio para el 28, pero dada la situación que heredamos más los gastos del niño costero y todo eso, hemos corrido un poco la fecha unos meses, pero al final van a estar los maestros en un sueldo mínimo de 2.000 soles y habrá además los aumentos para los que están encima. ¿Cuáles son los temas fundamentales en los profesores? Son dos. El primero es que hay una pugna política entre el sindicato central llamado el SUTE, Patria Roja, que hoy es Patria moderada en términos políticos. Si lo comparamos con CONARE, con la otra facción. Con las otras facciones que son más bien regionales, y lo que hay ahí es una pugna por intereses económicos. ¿Quién va a controlar la derrama, que es como un banco? Los profesores aportan cada mes 30 soles, que se les deducen de su planilla, y la derrama presta a los profesores que necesitan recursos. O sea, usted nos está diciendo que el sindicato de los maestros hoy día está fraccionado y que no tiene... El sindicato, hay un sindicato central, sí, y hay unos sindicatos regionales que quieren agarrar lo que hace el sindicato central. Eso es lo que está pasando. Claro, pero el problema, presidente, es con quién, o sea, usted abrió las puertas de Palacio para solucionar este tema. Yo ofrecí hablar con los dos grupos de sindicatos, en realidad 3, pero yo ofrecí obviamente hablar con el SUTE, lo que es fácil, los conozco de hace años y años, y con algunos de los sindicatos regionales, siempre y cuando, como dije en una entrevista en televisión desde Muilaque, Moquegua, donde yo estaba inaugurando una pequeña carretera, dije, siempre y cuando no estén asociados de ninguna manera con la violencia. Eso excluye al tercer grupo, cuya dimensión no conocemos, donde hay gente simpatizante, supuestamente del Mogadef, ¿no? Y obviamente en el Perú no queremos violencia, no queremos profesores que estén asociados a la violencia, que a los chicos hay que enseñarles la paz, la concordia, el diálogo. De acuerdo, y tampoco queremos Mogadef, hay que decirlo claramente, pero... Pero ese es tema 1, es el tema económico alrededor de la derrama. Tema 2 es otra cosa, y es que durante estos 10 años de virtual congelamiento de los sueldos de los maestros, se fueron acumulando frustraciones. Y estas frustraciones las vemos ahora. Los que están marchando, la mayoría no son terroristas ni simpatizantes del terrorismo, son maestros que están frustrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
El aumento ya se dio. Pero hay otras cosas, por ejemplo, hay los exámenes que se dan para ascender y hay el temor de que van a ser votados, expulsados. Ya, bueno, obviamente eso no va a ocurrir y lo que podríamos hacer es de repente escalonar un poquito más estos exámenes, ¿no? Cada 3 años es un poquito frecuente. Si yo soy flautista en la Sinfónica y cada 3 años me dicen, ven a dar tu examen de flauta, yo voy a decir, oye, yo me voy a trabajar a otro lado, ¿no? Los maestros no tienen esa opción. Entonces yo creo que hay eso. Claro, pero también los niños y los padres merecen que tener una plana docente de calidad, ¿no? Absolutamente. O sea, no significa que no vayan a tener meritocracia y exámenes. Claro, estamos de acuerdo en eso, pero a mí me parece que 3 años es de repente un poquito muy frecuente, ¿no? O sea, usted lo va a... No, yo no he hecho nada, estamos conversando y la ministra es la que conversa y yo no. Yo recibo a la gente y los escucho. Yo no soy el negociador, ¿no? Para eso está el Ministerio de Educación. Pero no ha sido un error, permítame interrumpirlo, presidente, y se lo digo con absoluta franqueza. Además, yo sé que usted es un gran negociador, porque usted ha sido ministro de Economía, ha sido primer ministro, ha apagado varios incendios en el pasado. Incluso cuando uno revisa su biografía, usted pudo, por ejemplo, en el primer gobierno de Belaúnde, lidiar con Aya de la Torre. O sea, usted es un hombre que sabe conversar. Yo no lidié con Aya de la Torre. Bueno, no lidió, pero conversó. La palabra es conversar. Usted es una persona a la que le gusta conversar, de acuerdo. Pero cuando usted abre Palacio de Gobierno, no le abre la puerta a todos los gremios, a todos los grupos, y entonces ahora todos quieren hablar con usted. Y al final yo recibo a mucha gente aquí. Aquí hay un desfile de gente. Hay 12 alcaldes de Arequipa que vienen pasado mañana aquí. Y yo hablo con los sargentos, los generales, los profesores, los músicos. O sea, este es un palacio de puertas abiertas. Es un palacio de puertas relativamente abiertas, porque obviamente en un país de 32 millones, pues no todo el mundo puede pasar. Pero a los violentistas, a ellos sí las puertas están cerradas. Ahí yo creo que ahí hay una raya roja. Muy bien. No, de ahí no pasamos. Pero, está clarísimo entonces. Lo curioso, presidente, es que la primera demanda que hubo contra su gestión de los maestros era que querían que usted cumpliera la promesa de campaña, que era aumentar. ¿Usted ya les aumentó? Ya lo ya les aumentó, pero ellos siguen y han radicalizado. Es más, han dicho que se van a ir a huelga de hambre. Han dicho eso hoy día. A la ministra Martens en Cusco le han dicho, bueno, un grupo le ha gritado de todo, y incluso le han dicho que cómo es posible que ella vaya al Cusco, ¿no? ¿Con qué cara se aparece si nada está solucionado? En fin. No, en el Cusco se firmó un acta, no solo con el Cusco, sino con varios sindicatos, Pasco, Cusco, Lima, etcétera, ¿no? O sea que hay un acuerdo que se firmó. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Yo creo por 10 años de frustración. Sí. Y segundo, porque nosotros somos un gobierno tranquilo, abierto, no represivo, y de repente hay alguna gente que se aprovecha de eso, ¿no? Si fuéramos feroces, metemos gente presa, hacemos lo que algunos gobiernos en el pasado hicieran, entonces no se estarían revelando de esa manera, ¿no? Pero el riesgo está en los niños, pueden perder el año escolar. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo no quiero que eso ocurra, pero también aquí ha pasado una cosa, y es que se les ha seguido pagando. Eso ya se acabó. O sea, ¿se les va a descontar de verdad? A fin de mes, absolutamente. A los que no fueron a trabajar. Y también los maestros deben dar el ejemplo. No pueden marcar la tarjeta como que están, claro, y luego irse. Y se dan la vuelta y se van, ¿no? Que es lo que algunos han hecho. No, yo creo que aquí hay que enseñar honestidad, enseñarle a los chicos lo que es ser honesto, no mentir,
O sea, el hecho que usted no sea represivo no significa que no sea firme en sus decisiones. Somos absolutamente firmes, como lo muestra, por ejemplo, nuestra política en el Ministerio del Interior, lo que hemos hecho, la percepción del crimen, de la inseguridad, ha ido bajando. Eso no se comenta mucho, pero la percepción es mucho menor hoy de lo que fue a principios del gobierno. Ha sido muy duro. El ministro del Interior ha sacado a la mitad de los generales que estaban ahí cuando él empezó, ha sacado a decenas de oficiales superiores, aparte de generales, se ha movido por todos lados, ha hecho operativos. No, y ha capturado a policías que estaban dentro de bandas criminales que antes no se atrevían. Los de Oquendo, Sí, ¿no? Sí, claro, me queda claro. Lo que pasa es que Basombrillo está trabajando, pero... Está trabajando, pero y claro, la ministra también. La ministra también. Lo que pasa es que la ministra fue sucesora de Jaime Saavedra, el Congreso lo censuró a él sin mucha razón, francamente. Yo no estaba de ninguna manera de acuerdo con eso. Y hoy el señor Jaime Saavedra, expectorado del Perú, es el gurú de la educación en el Banco Mundial para todo el mundo. Entonces, nadie es profeta en su tierra, parece que es verdad el dicho, ¿no? Pero este señor, que es una persona que inició aquí la reforma de la educación en el gobierno pasado, también en el gobierno de Alan hubo cambios importantes, ¿no? Pero no de sueldo, se quedaron congelados los sueldos. Bueno, este señor lo sacan de aquí y aterriza en el Banco Mundial casi como una especie de premio Nobel de la educación. Entonces, tenemos problemas de percepción aquí. La percepción del Perú afuera es óptima y aquí adentro es como si estuviéramos en una olla de presión. Todos son malos. Una olla de presión. Todos son malos, todos son corruptos, todos han tomado plata del tren, de no sé qué. Bueno, pero todo eso pues tiene que tener un debido proceso, ¿no? Sí, ahora, vamos a hablar de Odebrecht y de Lavallato, que ha sido una de las grandes tormentas o tornados que ha caído sobre su gobierno. Pero usted dice nadie es profeta en su tierra y nadie terminó de entender a saber. Algunos parece que no son profetas. Ya, pero hay todavía gente que, o usted les llama opinólogos, analistas, que no terminan de entenderlo como presidente. Y lo que han dicho es que mientras Basombrillo decía que habían voces del Movadef y seguidores de Sendero Luminoso infiltrados en las huelgas de los profesores, y mientras Martens decía vamos a sancionar, y si no van a clases el lunes, martes, el miércoles ya, y luego los votamos, usted abría las puertas. Entonces, claro, hay gente que dice, un momentito, dos ministros están haciendo otro discurso y de pronto el presidente Kuczynski les jala la alfombra. ¿Les jaló la alfombra a sus ministros? No, yo no les jalo la alfombra. Yo lo que sentía es que hay que escuchar a la gente. Y después de 10 años que no me han subido el sueldo, estoy frustrado. Y yo creo que los profesores en el Perú están muy mal pagados. Igual que los médicos de salud pública. Por eso tenemos huelgas ahí. Ahora, ¿están bien preparados todos? No. Por eso se hizo esta ley de reforma magisterial en el gobierno de Alan, cuando el doctor Chang era ministro de Educación, ¿no? Y yo sé que es impopular y todo eso, pero está funcionando. Hemos aumentado en nuestra posición en la prueba PISA, donde éramos el número 60 de 60. Hay otros 120 países que no lo miden, ¿no? Y ahora estamos 57, 56 de 63. O sea, hemos mejorado relativamente. Estamos empezando a subir
en la escala de méritos de la educación Los profesores mundial. en huelga le han pedido incrementar el presupuesto, que era también una de sus campañas. Y estamos incrementando el presupuesto. La educación recibe más del 20% del presupuesto nacional. Lo que pasa es que no tenemos plata para todo. Los retirados del ejército y de la policía, algunos de ellos piden pensión a sueldo completo. ¿Quién en el mundo recibe pensión a sueldo completo? El jefe de Exxon o General Motors o algo así, pero en el resto del mundo no. Todo el mundo pide, y tenemos un sistema aquí de el gobierno central recauda todo y le pasa a las regiones la plata. Las regiones no recaudan un centavo en el Perú, nada. Reciben no recaudan algo con del el canon, ¿no? Algo de canon, pero ellas no recaudan el canon lo recauda el gobierno central. Y luego entonces tenemos una descentralización que cojea. Mal hecha, ¿no? Bueno, se hizo en el gobierno de Toledo y muy apurado, creo. Y yo renuncié a la cartera de Economía por un tiempo a raíz de eso. ¿Fue por eso que usted renunció? No, pero fue uno de los motivos, ¿no? Y bueno, entonces voy a saltar así de garrocha. Pero, o sea, educación que quede bien claro que estamos cumpliendo lo que prometimos, es parte de un proceso, pero tenemos que tener bien presente que algunas de las cifras de las cuales se hablan, como por ejemplo que el 6% del PIB debe estar dedicado a la educación pública, eso simplemente no puede ser, porque estamos gastando 6% del PIB en educación, pero una parte son colegios de la iglesia, otros privados, etcétera. Lo que gasta el sector público en educación es 4% del PIB y lo podemos ir subiendo a 5% en el curso del gobierno. Hasta ahí podemos llegar. Usted lo que promete es terminar en 5. Más o menos, puede ser un poquito más. Porque yo recuerdo que uno de sus grandes lemas era que usted es uno de los creyentes en la educación y en la salud. Por su madre y por su padre, por todo lo que ha vivido. Y decía que que si usted era presidente había que hacer una gran inversión en el gasto público para la educación. Entonces estamos haciendo. Ya, lo que me está diciendo es que van a terminar en 5 y que 6 es imposible. Podríamos terminar en 5, yo creo que 6 es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Perú recauda 18% del producto, nada más en impuestos. Entonces le vamos a dedicar 1/3 a la educación o la 1/4 parte, algo razonable. Ahora, ¿qué va a pasar, ¿cuánto le gastamos en defensa, por ejemplo? Tenemos narcos, terroristas por el Putumayo,